Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal informativo y educativo de Curana. En este video vamos a estar con el doctor Juan Carlos Restrepo, que es el experto médico, magíster, doctorado, que hace la formulación de nuestros productos en Curana. Entonces vamos a ver dos cosas súper sencillas y muy poderosas. Uno, qué es el CBD, cómo actúa sobre el cuerpo y dos, los beneficios que tiene. Es una explicación mucho desde el aspecto científico, que es súper importante a la hora de tener un discurso sobre el producto. Entonces, por favor, escúchenlo completo. Es algo muy profundo, pero también muy fácil de digerir. Estamos muy pendientes si tienen dudas, inquietudes, para poderlas resolverlas en el chat o pues directamente con nosotros. Nos cuentan cómo les parece y que lo disfruten y aprendan mucho sobre todo. No, Jorge, yo me presento entonces, así como me presentaste, pues yo soy médico hace muchos años ya, como graduado, estoy desde el 2000, año 2000, y mi experiencia ha sido en unidades de alta complejidad, UCI, UCE, unidades renales y más de 15 años también en rondas hospitalarias y en unidades de diagnóstico clínico, en diagnóstico difícil. Y tengo formación, pues ya a otros niveles, tengo especialización, algunas maestrías y actualmente un doctorado muy enfocado en investigación de avanzada, que es tecnologías en salud, inteligencia artificial en salud. Y a la par, he tenido la oportunidad de una formación que no terminé, en doctorado en farmacología, he tenido la oportunidad de aplicar los conocimientos en desarrollo de medicamentos basados en investigación preclínica y posteriormente en investigación clínica, diseñando varios estudios clínicos tipo ensayo clínico en fase uno, fase 2, fase 3 y ahora fase 4 en farmacovigilancia, he diseñado ya varios también. Entonces eso me permite pues tener una base en crecimiento para la formulación racional de algunos productos. Entonces, a partir de eso, y conociendo la industria del cannabis desde el año 2015, 2016, eh, nos tomamos la libertad de desarrollar algunos productos basados en la evidencia que existía en ese entonces, que era nada. Construimos evidencia muy fuerte. Hoy día hay demasiada evidencia de que podemos utilizar cannabinoides no psicoactivos para diferentes enfermedades, principalmente para el dolor, y que están avalados para dolor y para epilepsias refractarias. Obviamente hay usos off-label, o sea, por fuera del uso indicado, que también han mostrado alguna eficacia y alta seguridad, pero no en estudios clínicos controlados. Entonces, basados también en ese punto, decidimos también desarrollar este rolón que es bastante interesante para el manejo del dolor. Pero este rolón no solamente tiene cannabinoides, sino que tiene metabolitos bioactivos de otras plantas medicinales. Por ejemplo, tiene del capsicum, tiene la capsaicina. Entonces, el desarrollo se basa en temas muy lógicos, en temas ya más fisiológicos como tal. Los cannabinoides se comportan como antiinflamatorios, se comportan como variadores de enfermedad, actúan de manera indirecta y de manera directa en el sistema endocannabinoide, de muy estudiado, pero todavía estamos como en la punta del iceberg. Es el sistema de señalización más grande del cuerpo humano descubierto hasta el día de hoy. Se comunica con el sistema serotonérgico, dopaminérgico, con el microbiota, se comunica con el sistema endopioide. Entonces es bastante interesante porque no es solamente unos receptores CB1, CB2, sino que tiene una gran familia de receptores que lo acompañan de manera también indirecta. Entonces, aprovechando que las vías del dolor son múltiples, eh, sí, son múltiples, pero básicamente tiene dos caminos. Tiene un camino aferente y un camino eferente. Un camino aferente es el que le lleva la señal al cerebro y el camino eferente es la respuesta que da el cerebro al, al punto donde se generó la noxa o el dolor. El, la señal es: cerebro, ¿qué es esto? Y el cerebro dice: eso es dolor. Entonces ahí listo, genero el dolor como tal. Entonces los cannabinoides, puede ser incluso el THC, puede incidir en una partecita de estas vías, pero principalmente en CBD de manera indirecta, tanto arriba en la torre como en la comunicación ya al final del camino y en otros procesos que son inflamatorios. Entonces, esa es la vía casi que única, aferente y eferente para el manejo del dolor. Y ahí hay un montón de vías secundarias.
que son las causas del dolor, dolor oncológico y dolor no oncológico. El dolor oncológico se presume que es por otro montón de vías secundarias, inflamación, daño neuronal, producción de sustancias irritantes en locales, etcétera. Hay dolor por inflamación, que es ese dolor donde llegan, donde las citoquinas atraen otras células que generan esa cascada de inflamación gigantesca que produce irritación neuronal grande. Enorme en el punto. Hay dolor neuropático que es netamente de las terminales nerviosas y una interpretación errónea del dolor y otros tipos de dolor, dolor por trauma, dolor miembro fantasma que también es neuropático, etcétera, etcétera. Hoy nos concentramos en lo que es dolor por inflamación y entonces con ese pequeño concepto, que ya profundizar pues sería bastante grande, vamos a hablar de que con este producto, que es el rolón, tenemos dos metabolitos principales, que es CBD, que es un antiinflamatorio fuerte, y la capsaicina, que es un estimulante de unos receptorcitos que se llaman los receptores vaniloides, que están en la superficie, pues están en piel, están en músculo, también hay más adentro, pero principalmente hablemos de piel y músculo. No Ok. sé, el parche león es muy conocido por todos nosotros. El parche Sí, león señor. simplemente se pega, genera un calor tremendo y al ratico, voilà, se fue el dolor por disminución de una cosa llamada sustancia P. Listo, eso es el principio básico, pero la capsaicina que tenemos, ¿por qué se adicionó? Porque resulta y sucede, también nos genera ese calor. Se aplica y se genera el calor. También tiene mentol para generar luego frío, que es calmante, refrescante. Pero ese calorcito es generado porque la capsaicina es irritante, me produce vasodilatación y me produce también esa estimulación de los receptores que te mencioné ahorita, los receptores vaniloides tipo TPLB1. Entonces, listo, me los estimuló y se genera una cascada de respuestas. Eso entonces aumenta la sustancia P para disminuir el dolor local. Y a la par, un montón de respuestas dentro de la célula para que la célula comience a expresar otros receptores, en este caso receptores de la familia proteína G, para que el CBD pueda actuar. Entonces, mira que estamos utilizando de manera racional la fisiología del cuerpo humano cuando hay una anoxia, para no convertirlo en un proceso fisiopatológico. Entonces, mira que a partir de esta base podemos hablar de que incide en la recuperación muscular. ¿Por qué? Porque disminuye los procesos inflamatorios. Entonces, fantástico. Un deportista después de un entrenamiento extenuante, pues tiene los músculos, digámoslo en palabras castizas, están hinchados. Sí, Hay claro. una elongación y contracción máxima de los músculos y se genera un edema. Hay un edema que es importante y eso genera dolor. Como tratamiento del dolor directo, hay un efecto analgésico comprobado a nivel local, como te lo explicaba, Sí, con la mezcla de los cannabinoides con los capsaicinoides. En el tema de contracturas musculares y calambres, ¿por qué los mejora un poco? Porque mejora la perfusión. Las contracturas musculares, por lo general, en los deportistas por acumulación de ácido láctico, porque se pasa de una respiración aerobia a una respiración anaerobia. Entonces se genera un aumento del ácido láctico y genera irritación muscular y contracturas bastante fuertes, incluso también por esa desviación de la concentración de potasio, entrada y salida de potasio de las células musculares, que también puede ser generada por el mismo ácido láctico. Y hay un tema muy interesante que es la neuroprotección. Aquí la puedes ver en este punto, la neuroprotección. Mira que el cannabidiol, a pesar de que estamos hablando que es aplicado, y enseguida te explico algo que es muy importante. Cómo es aplicado en la piel, uno dice, no, solo actúa ahí y ya, listo. Sí y no. Eh, entonces aquí me salto un poquito. La neuroprotección va desde un nivel bajo hasta un nivel alto en la torre. Bajo es que me prepara las terminales nerviosas para que puedan funcionar de una manera adecuada en donde tienen que funcionar, ¿cierto? En una célula, con otra terminal nerviosa, con un órgano, etcétera, con lo que deban funcionar, mejorando la adherencia de esa terminal a la
al ligando que se vaya a pegar a ellas, porque todo actúa ligando-receptor. Y en las terminales nerviosas hay receptores y eliminación de ligandos. Eso es lo que pasa. Entonces las celulitas nerviosas, las terminales nerviosas están preparadas de una manera fisiológica para recibir lo que les venga de manera adecuada. Entonces, listo. Aquí entonces me imagino que te preguntas, pero si lo está aplicando en la piel, ¿cómo también va a ser una neuroprotección arriba en la torre? Pues uno diría, mejor tomada. Es mucho mejor tomada y sí, es real, es real. Pero resulta que en el rolón tenemos algo que es muy bueno, que estamos jugando con la biodisponibilidad de las moléculas que están dentro del producto. ¿Cómo mejoramos la biodisponibilidad en el cuerpo? La podemos mejorar mejorando la absorción y que no tenga fenómeno de primer paso o mínimo fenómeno de primer paso, que es el metabolismo hepático. ¿Y cómo lo logramos? Eh, Llevando a una molécula en un empaque que sea más absorbible. Y en este caso estamos jugando con nanoemulsiones, es nanotecnología. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que uno dice, ah, pero es que la grasita se absorbe muy bien en la piel. No necesariamente, se absorbe mucho más el agua, se absorbe lo hidrosoluble. Más adelante uno dice, ah, pero hay más grasita, entonces podría mezclarse. No, necesitamos hidrosolubilidad. En el tejido celular subcutáneo es otro órgano muy grande donde necesitamos que haya hidrosolubilidad para que las moléculas vayan pasando a capas más profundas. Entonces lo que estamos logrando es llevar una molécula de cannabidiol, que es un ácido graso, eh, a ser hidrosoluble, entre comillas, o sea, empacándolo en algo que sea hidrosoluble. Por dentro de ese empaque es lipofílico y por fuera es hidrofílico, entonces por eso se hace hidrosoluble. Entonces eso es lo que estamos logrando con esta tecnología de nanoempaques, sí, una nanotecnología, para que se me pueda absorber mucho mejor y pueda penetrar incluso a torrente sanguíneo. ¿Y qué hace cuando esa molécula llega a torrente sanguíneo? Se pega mucho a proteínas, se va y se pega en tejidos grasos también cuando se desarma ese nanoempaque, pero tiene una predilección grande de buscar receptores arriba en sistema nervioso central. Y sistema nervioso central tienen que pasar la barrera hematoencefálica, la pasan muy bien sin saturarla, entonces llegan al cerebro, actúan sobre unas células del cerebro que son los astrocitos y las células gliales para mejorar la respuesta neuronal y darle mejor vida a las neuronas, disminuyendo una cosa que se llama la producción de glutamina. Entonces, mira que es neuroprotector. Entonces, aquí me dice disminución del daño por concusiones y subconcusiones en el fútbol americano y en el rugby. No vamos a prevenir el daño, se van a golpear y se van a cascar en todo durante toda la práctica deportiva, pero estamos mejorando el daño neuronal secundario a esos microtraumas que hay. Hay un pequeño sangrado, el sangrado se absorbe, pero no hay un daño neuronal como tal, o disminuimos el riesgo. Bueno, ¿y todo esto cómo lo hace? Resulta que estas moléculas que estamos utilizando acá, estos metabolitos bioactivos o ingredientes bioactivos, principalmente modulan los procesos inflamatorios porque estimulan las citoquinas antiinflamatorias, que son la interleuquina 4 y la 10. Entonces, ¿qué es lo que hace ese antiinflamatorio? Le dicen a la célula, no, 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 tranquilo, no me liberen aquí nada proinflamatorio, yo controlo todo, estamos bien en este momento. Entonces, disminuye un proceso inflamatorio como tal, pero de manera fisiológica. Si disminuye completamente un proceso inflamatorio, completamente también puede ser malo, porque muchas veces el organismo necesita reparación en algunos puntos. Y si no tenemos proceso inflamatorio, no hay reparación de manera adecuada. Entonces lo controla. En este caso lo controla ante una noxa, no de manera esporádica. Inhibe las citoquinas proinflamatorias. Entonces, en el ejercicio, las que más se aumentan el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. Esas que me pueden generar inflamación física deportiva. Entrenar, ni al otro día tienen partido de algo y están adoloridos y con alto riesgo de microtraumas musculares. Los pequeños tirones que se hacen durante el partido y tiran al piso horas. Entonces, como me disminuyó estas citoquinas, el riesgo de esos microtraumas también va a disminuir. Bueno, disminución de especies reactivas de oxígeno a nivel mitocondrial, ya, porque resulta la mitocondria, pues nuestra organela energética celular, es crucial
en el deporte, porque la mitocondria está concentrada en las células dependiendo de la función celular. Por ejemplo, las células cardíacas tienen mucha mitocondria, las neuronales tienen mucha mitocondria y las musculares también. ¿Por qué? Porque utilizan demasiada energía. Mira, por ejemplo, el cerebro utiliza 12 gramos de glucosa por centímetro cúbico por minuto. Eso es demasiado. El corazón utiliza el 30% de esto y los músculos en un deportista entrenado puede utilizar el doble de lo que utiliza el corazón. Entonces, imagínate la población de mitocondrias que hay. Y si Mm. todas ellas a la vez comienzan a generar especies reactivas de oxígeno, gravísimo, nos matan en segundos. Entonces, es un antioxidante fantástico. Mejorar la perfusión muscular, ya lo habíamos hablado ahorita por la vasodilatación, también por mejorar estas especies, disminución de las especies reactivas, disminuye la probabilidad de anaerobiosis, entonces por ende se me disminuye el ácido láctico y se me disminuye el daño muscular. Se mejora la disposición de glutamato en la brecha sináptica, lo que hablamos ahorita de la protección neuronal. Todo esto que te estoy hablando no es algo que solamente lo busco en un libro de fisiología o algo, no. Hay publicaciones, aquí hay evidencia de cannabidiol y deporte, más de cannabidiol y deporte, y cannabidiol y dolor. Incluso podemos hacer aquí un pequeño ejercicio rápido. Busquemos aquí en PubMed solo como ejercicio.